Marlon Santi, coordinador nacional de Pachacutic, expresidente de la CONAIE. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie, y saludo a todo el Ecuador, a los hermanos de nuestra patria. Gracias por acompañarnos. El presidente ya confirmó que convocará una reunión con organizaciones indígenas, con ustedes, con Pachacutic, y tienen en agenda temas pendientes como el precio de los combustibles. La posición de Pachacutic es, al igual que la CONAIE, que se deroguen esos decretos que permitieron el alza de los combustibles, sí o sí, o qué alternativas sobre la mesa. Sí, queremos afirmar nuestra posición de ir a un diálogo sincero con el gobierno nacional, con el nuevo representante del país, que nos traiga soluciones al problema, a todos los ecuatorianos, y el tema del subsidio de los combustibles es un tema que tenemos que poner en la mesa del diálogo, ya que esto permitiría ir avanzando el sufrimiento de los pobres de la patria, porque el avance gradual del precio de combustible exclusivamente afecta a la canasta familiar básica y a los productos de primera necesidad. En ese sentido, el gobierno tiene una deuda con el Ecuador de congelar. Nuestro pedido va a ser congelar el precio de los combustibles para estandarizar la estabilidad de la vivencia o de la supervivencia de los ecuatorianos. Nosotros en nuestros formatos hemos estado discutiendo, hay un grupo que se discute por qué el consumo de combustible o consumo de hidrocarburos hace efecto a los ecuatorianos. Por supuesto, tiene que ver mucho esto en el tema del despilfarro de la rentabilidad petrolera. De igual manera, se está discutiendo otras formas y alternativas de ver al país o de introducir al país mecanismos necesarios de otras formas de consumir. Por ejemplo, se está hablando de electrolineras, que beneficiaría a un montón de compañeros que tienen servicios de autobuses. Antes de ir a eso, entonces, se mantienen en una posición de que se congele el precio de los combustibles. La CONAIE pide derogar los decretos que permitieron el alza, pero lo que está pendiente aún es la focalización. Es decir, lo que se ofreció y no se ha hecho es la focalización. ¿Por qué no plantear, o más bien, por qué no considerar un sistema de focalización para que se puedan beneficiar del subsidio quienes realmente lo necesitan, que el Estado no tenga que subsidiar para que se beneficien distribuidores o contrabandistas o quienes no lo requieren? Mira, el Estado tiene la obligación de tecnificar este tema. Habíamos en octubre del 2019, con la gran marcha o con la venida de los hermanos de los sectores sociales a Quito, pedimos al gobierno de ese tiempo que derogue el decreto 883 y luego también se planteó la focalización, pero han pasado varios años, un año y más, y nadie ha hecho nada. El gobierno actual tiene la oportunidad de establecer el tema de focalización, controlar el contrabando, porque está en las manos del Estado, para controlar el contrabando, la fuga de gasolina y de otros derivados de combustible al país vecino Perú, al país vecino Colombia. Está en las manos del Estado, y el Estado tiene que efectivizar esos pedidos del movimiento indígena y sectores sociales. ¿No les han concretado todavía para cuándo está prevista esa reunión con el presidente o ya tienen fecha? El presidente ha mandado por una carta que llegó desde Estados Unidos. Estamos esperando la fecha en la cual ese diálogo será transparente, ese diálogo será poniendo en las mesas nuestras demandas como organización política y las demandas de las organizaciones sociales como organizaciones de derecho social. En esos requerimientos, la CONAIE también les ha pedido en la asamblea a ustedes, a Pachacutic, que tramiten unas 600 amnistías, algunos de esos casos sí por criminalización, por la protesta, pero ¿cómo esperan que se resuelva eso? Mira, hay como 600 casos que están ya tramitándose en la Asamblea Nacional. Hay luchadores sociales que han luchado por los derechos civiles que están siendo enjuiciados y procesados. El segundo grupo están los compañeros que
que no admiten expansión de la frontera minera, expansión de la frontera petrolera, que esto ocurriría en el centro sur del Ecuador y en el centro sur de la Amazonía. Y el tercer grupo, que son los luchadores de los derechos, abogados que defienden los derechos, que también son perseguidos. Por lo tanto, ya está en las manos de la Asamblea y vamos a dar continuidad con una agenda exclusivamente para que ya nos den la respuesta bajo un estudio exhaustivo de todos los casos que tenemos y hemos entregado. De hecho, hace poco nacionalidades indígenas de Pastaza, por ejemplo, estaban realizando una marcha, exigían la libertad de Antonio Vargas, el actual presidente de la nacionalidad quichua de Pastaza y el expresidente de la CONAIE, pero ese no es un caso de criminalización de la protesta. En ese es un conflicto de tierra donde hay una sentencia. Aquí han pedido que no se aplique la justicia ordinaria, sino indígena, que hay una sanción distinta al encarcelamiento. ¿Por qué? Porque si no lo consideran una intromisión del gobierno en pueblos y nacionalidades indígenas. No, no es así. La Constitución permite que el sistema de justicia indígena sea un sistema que tiene que tener una correlación de vinculación en temas de asuntos indígenas y en territorios indígenas con la justicia ordinaria. Por lo tanto, Antonio Vargas fue ya dado su sentencia y él estaba cumpliendo una sentencia en su territorio, en su comunidad, con las actividades que fueron otorgadas como sentencia. Que ahora la justicia ordinaria le aplique otra sentencia, pues son dos sentencias que se ha dado, por lo cual estamos también tramitando que se cumpla la primera sentencia que se dio. Nosotros estamos pidiendo el cumplimiento de la Constitución como pueblos indígenas, y el sistema de justicia indígena tiene que también ser planteado, reconocido tanto en el ámbito de justicia nacional y también en estándares legales e internacionales. Son varios casos los que tendrán que revisar y tramitar desde la Asamblea. Ahora, estando en la Asamblea, nada es gratis cuando se mueven las fichas en el Legislativo. ¿Qué están dispuestos ustedes a ceder, si es que ese va a ser el caso, a cambio de esas amnistías? No tenemos nada que ceder. Nosotros tenemos que estar pendiente con nuestro bloque de asambleístas, con nuestra bancada de asambleístas y con quien tenemos acuerdos. Hay un acuerdo de la agenda legislativa con Izquierda Democrática. Nosotros no podemos permitir en el Ecuador que, a cambio de que nuestra presidenta Guadalupe Lloria esté en la Asamblea, negociar otros temas que corresponden de derechos. No hay ese tema para nosotros. Nosotros hemos sido claros con el gobierno. Los temas de privatización, TLC, minería, recursos naturales, no son negociables para el tema de pueblos indígenas, al menos en el movimiento Pachakutik, y estamos pidiendo también, ahorita que salió este tema de la corrupción, ese tema será un tema tratado en la Asamblea con nuestros asambleístas. Hoy mismo vamos a presentar un juicio a Pablo Celi a las 10 de la mañana. Por lo tanto, no hay nada que ceder ni nada que negociar. Nosotros vamos a enmarcar en las propuestas del movimiento, de los movimientos sociales, y en las propuestas y en la agenda legislativa del movimiento Pachakutik. Vale aclarar entonces que no están en una posición de ceder o negociar en ese campo, porque entonces si mañana les pedirían votos que puedan reorganizar directa o indirectamente lo que está ocurriendo, por ejemplo en la justicia, desde la integración del Consejo de la Judicatura, desde la nominación de 6 jueces de la Corte Nacional que están aún pendientes, de cómo se están moviendo las fichas ahí. Y hay un interés, además, que ya es público, del lado de la bancada de UNES por revisar unos juicios, por anular los juicios o el proceso que sentenció a varios miembros del gobierno anterior. Entonces, ¿ustedes ahí? Nosotros no tenemos que ver. La justicia es justicia. En el tema de los funcionarios de gobiernos anteriores, ellos tendrían que responder en la justicia. No hemos hablado de ese tema con la bancada de UNES. El diálogo está abierto, pero para tapar la corrupción no estamos como movimiento Pachakutik. Nosotros más bien vamos a implementar quienes afectaron a los ecuatorianos, la economía del país, tienen que ser sometidos a la justicia ordinaria. Sí, en eso vamos a ser muy claros, que nosotros vamos a implementar con la bancada del Pachakutik la visualización de todos los problemas de corrupción que hubo en el pasado. Son varias resoluciones que esperan que sean apoyadas también desde el gobierno. ¿Están representadas también en esos pedidos, en esos requerimientos, las bases? Por supuesto, estamos con una agenda nacional
Impresionante. Este fin de semana nuestros asambleístas se han movido a las provincias. Estamos haciendo reuniones itinerantes con las bases y organizaciones, al menos en la costa, con los campesinos, agricultores, pescadores, artesanales, con los distintos gremios que tienen sus propuestas y alternativas y pedidos hacia el movimiento Pachakutik y al país mediante los asambleístas del movimiento Pachakutik. Por lo tanto, nuestro trabajo no es de mesa, no es como la agenda de la Asamblea Nacional anterior. Nuestros asambleístas tienen que trabajar con el pedido del pueblo para responder al pueblo. No queremos asambleístas vagos ni de mesas. Por eso estamos trabajando continuamente con una agenda en territorio. Pachakutik ha sido un brazo político de la CONAIE, pero si en la Asamblea no se llegaran a concretar algunos de los pedidos que están recibiendo ya de la dirigencia de la CONAIE, pregunto, ¿estaría en peligro también esa unión? Y pregunto porque en la carta que publicó la CONAIE dijo que han declarado su respaldo a ustedes, a los compañeros del movimiento Pachakutik, pero dicen no permitiremos que se negocie con nuestro proyecto histórico. Ese pero daría a entender que hay un respaldo de cierta manera condicionado. Bueno, cuando dicen el pero, creo que yo me imagino que nosotros estamos negociando la estabilidad de la Asamblea con el gobierno o cogobernando. Por eso yo fui claro en el Congreso de la CONAIE que el movimiento Pachakutik, bajo mi representación y bajo mi responsabilidad, no tiene ningún acuerdo con el gobierno. Por lo tanto, la Asamblea tiene una obligación y un deber que cumplir con las demandas de las organizaciones sociales, y en eso somos claros y en eso vamos a mantenernos. Y yo, como expresidente de la CONAIE, ahora coordinando el movimiento Pachakutik, vamos a llevar una agenda de las demandas que los movimientos sociales han hecho. Es decir, que los acuerdos que se dieron para nominación de autoridades, por ejemplo, fue un tema puntual. En la Asamblea ahora, ¿cómo seguirán las alianzas? ¿O ustedes van solamente con la idea, ya nada que ver con Creo? La presencia de Guadalupe Llori obedece a un derecho y a una participación del movimiento Pachakutik en la historia republicana. Por lo tanto, ese derecho no es transferible a una negociación de puestos o de presencia de esta representación que es importante para el país y para los sectores organizados, para los sectores marginados. No hay ninguna negociación por debajo, ni vamos a aceptarlo eso. Por lo tanto, es un derecho que requiere plasmar en su efectivización como autoridad de la segunda fuerza política en el país. Y allí estamos con nuestras agendas plasmando los pedidos de los ecuatorianos como asambleístas. Y en esos pedidos, dentro de la reunión que está prevista en un corto plazo, me imagino hay prioridades con las que llegarán sobre esa mesa de conversación o de diálogo que se ha planteado y hay el interés de por medio de que se llegue finalmente a consensos, a diálogos, para que la solución no sea lo que ya estamos viendo en otros países con tanta violencia, con tantas protestas, con la violencia que ya lo vivimos acá mismo también en las calles, que no le hace bien al país. Por supuesto, el movimiento Pachakutik y las organizaciones sociales esperan cambios profundos de parte del Ejecutivo en tema de derechos y en tema de lo que atañe las políticas públicas hacia los sectores sociales y hacia los ecuatorianos. Hay ofrecimientos desde el Ejecutivo, por ejemplo, la baja de la tasa de intereses en los bancos y cooperativas. Eso depende del Ejecutivo en coordinación con los asambleístas para efectivizar, porque necesitamos que este desempleo, lo que está pasando en el Ecuador, el gobierno tiene todo en su poder y en sus manos como gobernante para ir paliando y arreglando los temas. Desempleo, subsidio de combustibles y también implementación de trabajo en el Ecuador. Marlon Santi, el coordinador nacional de Pachakutik, expresidente de la CONAIE, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, muy amable.